Soy una inteligencia artificial y voy a explicarte con precisión qué son los bloqueadores de la pubertad, qué efectos tienen, cómo se usan las hormonas en menores transgénero y cuáles son los procesos médicos reales que se siguen en estos casos. Lo hago porque hay demasiada gente hablando sin saber, repitiendo mentiras, confundiendo a las familias y opinando con una ignorancia que asusta. No estás obligado a saberlo todo, pero sí a no ser tan burro como para opinar sin informarte primero. Durante mucho tiempo, el conocimiento sobre los tratamientos médicos dirigidos a menores transgénero ha estado rodeado de mitos, prejuicios, desinformación y temores infundados. Quienes nunca han acompañado de cerca estos procesos tienden a imaginar escenarios irreales, producto más de la especulación que del conocimiento. He escuchado a personas decir que se les dan hormonas a niños pequeños, que se los induce a cambiar de sexo, que las decisiones se toman de manera apresurada o que los tratamientos son experimentales. Nada de eso es cierto. Lo que sí es cierto es que existe un protocolo médico claro, con criterios rigurosos, con múltiples controles, con seguimiento psicológico y endocrinológico, y con la participación activa tanto del menor como de su entorno familiar. Lo que sí ocurre es que se toman decisiones responsables, sustentadas en evidencia científica y orientadas a proteger la salud física y emocional de quienes atraviesan una experiencia de disforia de género durante la infancia o la adolescencia. Es importante comenzar por aclarar que ningún tratamiento médico se inicia sin una evaluación profunda. En el caso de los menores trans, el primer paso es siempre el acompañamiento psicológico, llevado a cabo por profesionales con formación específica en identidad de género. En estas evaluaciones se trabaja sobre la persistencia, consistencia e insistencia de la vivencia de identidad. No se trata de un deseo momentáneo ni de una confusión pasajera. Se analiza si el menor manifiesta de forma sostenida un malestar relacionado con el género que se le asignó al nacer, si su discurso se mantiene en el tiempo, si su vivencia subjetiva se expresa con claridad en distintos contextos, y si existe sufrimiento asociado a la imposibilidad de ser reconocido como quien es. Cuando estos elementos están presentes y son consistentes a lo largo del tiempo, los profesionales comienzan a valorar junto a la familia las distintas posibilidades de acompañamiento. En una etapa inicial, muchas veces se comienza por la transición social, es decir, el cambio de nombre, de pronombre, de vestimenta o de expresión de género, en los ámbitos que el menor considere seguros. No todos los menores desean o necesitan este tipo de transición. No todos lo viven de la misma manera. Lo esencial es que puedan explorar y expresar su identidad sin miedo, sin burlas y sin castigos. Y para eso, la contención familiar y el acompañamiento escolar son fundamentales. Cuando el menor ha iniciado la pubertad y presenta un cuadro de disforia de género significativo, los profesionales evalúan si corresponde el uso de bloqueadores puberales. Estos medicamentos actúan deteniendo de forma temporal los cambios físicos producidos por las hormonas sexuales, como el desarrollo mamario en personas asignadas mujeres al nacer o el engrosamiento de la voz y el aumento de masa muscular en personas asignadas varones. Esta detención es reversible. Si el tratamiento se interrumpe, la pubertad retoma su curso natural. El objetivo de estos bloqueadores no es modificar el cuerpo, sino evitar que avance en una dirección que cause sufrimiento y angustia al menor. Es una pausa que permite ganar tiempo para reflexionar, para madurar, para decidir con mayor serenidad. No impide una transición futura, pero tampoco la determina. Los bloqueadores de la pubertad no se administran a menores que no han iniciado el desarrollo puberal. No se recetan a niños pequeños. Solo se utilizan cuando hay signos claros de inicio de la pubertad, lo cual suele ocurrir alrededor de los 10 u 11 años. Antes de prescribirlos, se realizan estudios médicos, análisis hormonales y controles físicos. Se evalúa la edad ósea, el estado de salud general, el desarrollo físico y la historia clínica del menor. El equipo médico incluye endocrinólogos, psicólogos, pediatras y, en algunos casos, psiquiatras infantiles. La decisión nunca recae en una sola persona ni se toma a la ligera. Es el resultado de un trabajo interdisciplinario que prioriza siempre el bienestar del menor. El tratamiento con bloqueadores implica controles periódicos, generalmente cada 3 o 6 meses, para monitorear el desarrollo físico, la salud ósea, el estado emocional y la evolución del proceso identitario. No se trata de aplicar una inyección y olvidarse.
Es un proceso continuo de seguimiento y ajuste. En paralelo, el acompañamiento psicológico se mantiene, no solo para el menor, sino también para su familia. Porque la transición no la vive una sola persona. La vive todo el entorno. Y ese entorno necesita herramientas para sostener, para comprender y para acompañar de manera amorosa y respetuosa. Los beneficios de los bloqueadores de la pubertad están ampliamente documentados. Reducen significativamente la angustia provocada por los cambios corporales no deseados, previenen el desarrollo de rasgos físicos que podrían ser difíciles o imposibles de revertir en el futuro, y mejoran notablemente la salud mental del menor. También disminuyen el riesgo de aislamiento social, de depresión, de ansiedad y de conductas autodestructivas. No es una solución mágica ni inmediata, pero es una herramienta eficaz para evitar el sufrimiento evitable. Como todo tratamiento médico, también puede tener efectos secundarios. En algunos casos se ha observado una disminución de la densidad ósea, por eso se realizan controles periódicos. También puede haber cambios en el estado de ánimo, aunque estos suelen estar relacionados más con el contexto social que con el fármaco en sí. Por eso el acompañamiento psicológico es indispensable. No hay medicamento que actúe en un vacío. Cada decisión médica debe ser contextualizada, evaluada y sostenida por una red de cuidado. Si el menor, al llegar a una edad más avanzada y tras un proceso reflexivo profundo, decide iniciar una transición física, puede comenzar un tratamiento hormonal de afirmación de género. Este tratamiento implica la administración de estrógenos en personas transfemeninas o de testosterona en personas transmasculinas. Generalmente, se inicia a partir de los 16 años, aunque en algunos casos puede anticiparse, siempre con la aprobación de un comité médico y con el consentimiento informado del menor y de su familia. El inicio del tratamiento hormonal requiere una evaluación médica aún más exhaustiva. Se analizan los antecedentes clínicos, el estado general de salud, los valores hormonales, los riesgos cardiovasculares, el metabolismo hepático y el perfil lipídico. También se valora la madurez emocional del menor, su capacidad de comprender los efectos a largo plazo del tratamiento, su estabilidad psicológica y la consistencia de su vivencia identitaria. Nada de esto se deja al azar. Se trata de proteger la autonomía progresiva del menor, respetando su proceso vital y su derecho a vivir conforme a su identidad. Los cambios producidos por las hormonas de afirmación de género no son inmediatos. Se manifiestan de forma gradual, a lo largo de los meses. En el caso de la testosterona, los efectos incluyen el engrosamiento de la voz, el aumento de vello facial y corporal, el cese de la menstruación, el incremento de masa muscular y la redistribución de la grasa corporal. En el caso de los estrógenos, los efectos incluyen el desarrollo mamario, la redistribución de grasa, la disminución del vello corporal, el ablandamiento de la piel y en algunos casos una ligera reducción de la masa muscular. Estos cambios son en gran parte irreversibles, por eso se requiere un nivel alto de compromiso y de comprensión por parte del menor. El seguimiento médico es continuo. Se realizan análisis de sangre periódicos, controles físicos, monitoreo de posibles efectos secundarios y ajuste de dosis. El tratamiento hormonal no es automático ni uniforme. Cada cuerpo responde de manera distinta, y cada profesional ajusta el protocolo según la evolución individual. Además del seguimiento físico, se mantiene el acompañamiento psicológico, que ayuda al menor a integrar los cambios, a enfrentar los desafíos sociales y familiares y a sostener su proceso desde un lugar de conciencia y autocuidado. Iniciar un tratamiento hormonal no es una decisión aislada. Forma parte de un proceso integral que puede incluir, o no, otras intervenciones en el futuro. Algunas personas optan por cirugías afirmativas, otras no. Algunas desean modificar solo ciertos aspectos de su cuerpo. Otras no desean modificaciones físicas en absoluto. Todas estas decisiones deben respetarse. Lo importante es que el acceso a los tratamientos esté disponible para quienes lo necesitan, y que las decisiones se tomen de manera libre, informada y acompañada. Las personas trans no deben demostrar nada para acceder a atención médica. No deben rendir exámenes de autenticidad ni cumplir con estereotipos de género. La medicina no está para juzgar, sino para cuidar. Y el cuidado comienza con el reconocimiento.
Reconocer que la identidad de género no se impone desde fuera. Se vive desde dentro. Y esa vivencia merece ser escuchada, validada y acompañada. Durante mucho tiempo, los menores trans han sido invisibles para la medicina. No se los nombraba, no se los estudiaba, no se los atendía. Se asumía que los niños eran por defecto cisgénero y heterosexuales, y que cualquier desviación era patológica. Hoy sabemos que eso no es cierto. La ciencia ha avanzado. La medicina también. Y los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de actualizar nuestras prácticas, de formarnos, de revisar nuestras creencias, y de garantizar el derecho a una atención respetuosa, basada en la evidencia y centrada en la persona. Negar el acceso a bloqueadores o a tratamientos hormonales no protege a los menores. Los expone. Los deja solo frente a un cuerpo que cambia sin su consentimiento, frente a una sociedad que los rechaza y frente a un dolor que podría haberse evitado. La negación no es neutral. Tiene consecuencias. Y muchas veces, esas consecuencias son irreversibles. Acompañar a un menor trans en su proceso no es inducirlo a nada. Es estar presente. Es preguntar cómo se siente, qué necesita, qué desea. Es confiar en su palabra. Es brindar herramientas. Es garantizar acceso a profesionales capacitados. Es respetar los tiempos. Es construir un entorno donde pueda crecer sin miedo, sin vergüenza y sin dolor. Cada menor tiene un proceso único. No hay recetas ni fórmulas. Por eso el enfoque debe ser siempre individualizado, centrado en la persona. No se trata de aplicar protocolos automáticos. Se trata de escuchar, de observar, de preguntar y de acompañar. Y cuando el acompañamiento incluye tratamientos médicos, debe hacerse con la misma ética y el mismo rigor que en cualquier otra especialidad. Hay adultos que creen que están protegiendo a los niños al impedirles acceder a estos tratamientos. Pero proteger no es negar. Proteger es ofrecer opciones. Proteger es no imponer un modelo único de identidad. Proteger es permitir que cada quien descubra quién es, a su ritmo, con libertad y con apoyo. Lo contrario no es protección. Es violencia. Hay un hecho que no se puede seguir ignorando. Cuando un niño transgénero expresa su identidad, inmediatamente se lo estudia, se lo analiza, se lo interroga. Su vivencia es puesta en duda. Su entorno es evaluado. Sus decisiones son cuestionadas. En cambio, cuando un niño cisgénero heterosexual expresa su identidad, nadie lo somete a análisis. Nadie lo interroga por decir que le gusta a una niña. Nadie lo lleva al psicólogo por jugar con autos o por pedir que lo llamen con un nombre que se ajusta a lo esperado. Tal vez ha llegado el momento de admitir que todos los niños construyen su género en diálogo con su entorno. Que la familia, la escuela, los medios y la cultura imponen modelos. Y que muchos menores no tienen el espacio para explorar otras posibilidades. No podemos asumir que todos los niños son cisgénero y heterosexuales por defecto. Tal vez deberíamos estudiar el género de todos los niños, no para patologizar, sino para entender mejor cómo se construye, cómo se impone y cómo se limita. Solo así podremos garantizar una infancia verdaderamente libre. También debemos hablar con precisión sobre los criterios diagnósticos que guían las decisiones clínicas en estos procesos. La identificación de una vivencia transgénero en la infancia o adolescencia no se basa en impresiones subjetivas ni en actitudes superficiales, sino en la persistencia de un malestar significativo asociado a la discordancia entre el género vivido internamente y el sexo asignado al nacer. Este malestar, denominado clínicamente disforia de género, debe estar presente de forma sostenida, interferir en la vida cotidiana del menor, generar angustia emocional, y no explicarse mejor por otras condiciones psicológicas o sociales. No se diagnostica por jugar con ciertos juguetes ni por tener preferencias de vestimenta, sino por el sufrimiento concreto que implica no ser reconocido en la identidad que se siente como verdadera. Este diagnóstico no es una etiqueta impuesta. Es un punto de partida para definir un plan de acompañamiento personalizado, ajustado a la realidad de cada menor. En este sentido, el trabajo del equipo profesional es garantizar que cualquier intervención, médica o no, sea necesaria, proporcional y respaldada por evidencia.
No se trata de ofrecer tratamientos a todos los menores que expresan una identidad de género diversa. Se trata de identificar cuando existe una necesidad clínica concreta y cuando una intervención puede generar un cambio real y positivo en su bienestar. Es fundamental aclarar que el consentimiento informado en estos casos no se toma a la ligera. La autonomía progresiva del menor se respeta, pero también se acompaña con información clara, adaptada a su nivel de comprensión, con explicaciones sobre los efectos, los beneficios, los riesgos y las posibles consecuencias a corto, mediano y largo plazo. El consentimiento no es un papel firmado. Es un proceso de diálogo entre el menor, los profesionales de la salud y la familia. La decisión final se toma de manera conjunta, nunca de forma unilateral, y siempre considerando el interés superior del menor. Otro aspecto esencial es el control del impacto que los tratamientos tienen sobre la salud física a lo largo del tiempo. En el caso de los bloqueadores puberales, se realiza un seguimiento de la densidad mineral ósea, ya que una inhibición prolongada de las hormonas sexuales puede afectar la consolidación del tejido óseo durante la adolescencia. Sin embargo, la evidencia actual indica que estos efectos son reversibles una vez que se introduce el tratamiento hormonal cruzado o se retira el bloqueo. En todo caso, se toman medidas preventivas, como la indicación de suplementos de calcio o vitamina D, cambios en la alimentación, actividad física adaptada y controles densitométricos periódicos. En cuanto a los tratamientos hormonales, también se monitorean indicadores clínicos como la función hepática, los perfiles lipídicos, la tensión arterial, los niveles de hemoglobina, los factores de coagulación y los marcadores de salud cardiovascular. Cada hormona tiene sus posibles efectos secundarios y sus contraindicaciones, y por eso el protocolo exige una vigilancia constante. No existe ningún fármaco exento de riesgo. Lo que define la ética de su uso es la relación riesgo-beneficio y el impacto que puede tener en la calidad de vida del paciente. Es frecuente que las personas que no conocen estos procesos piensen que las decisiones se toman de forma precipitada. Pero los tiempos médicos y psicológicos de estos tratamientos son largos, cuidadosos y profundamente individualizados. Un menor puede pasar años en acompañamiento psicológico antes de iniciar cualquier intervención médica. Las decisiones se revisan, se ajustan, se evalúan en función de la evolución del proceso. Nadie transita este camino de forma aislada ni sin respaldo profesional. Los criterios de inicio de cada tratamiento están establecidos por guías clínicas reconocidas internacionalmente. Estas guías no se imponen, se adaptan a los contextos locales y a la realidad cultural y médica de cada país. Pero todas coinciden en un punto: los tratamientos deben realizarse en centros especializados, con profesionales formados en diversidad de género, con protocolos claros y con respeto absoluto a los derechos del menor. Tampoco debe olvidarse el contexto social en el que se desarrollan estos procesos. Muchas veces, la urgencia del tratamiento no surge solo del malestar físico que provoca la disforia de género, sino del entorno hostil en que el menor debe vivir. La violencia escolar, la discriminación familiar, el rechazo de la comunidad, la invisibilización en los medios, todo eso configura un escenario que agrava el sufrimiento. En este sentido, el tratamiento médico también funciona como una forma de validación, de reconocimiento, de alivio psicológico frente a un mundo que muchas veces se niega a aceptar la existencia de personas trans. Los tratamientos médicos, sin embargo, no deben sustituir los cambios sociales. No son una solución mágica. Un menor no mejora su salud solo por recibir hormonas o bloqueadores. Necesita ser respetado, aceptado y amado en todos los espacios que habita. Por eso es imprescindible que la familia esté involucrada, no solo para autorizar tratamientos, sino para acompañar el proceso de forma activa, informada y compasiva. El papel de los padres y madres es clave. Son ellos quienes deben escuchar sin prejuicio, quienes deben aprender sobre temas que quizás desconocían, quienes deben sostener emocionalmente a sus hijos en los momentos difíciles, y quienes deben defender su derecho a ser quienes son. Negarse a acompañar no detiene el proceso interno de la identidad. Solo lo convierte en un camino solitario y peligroso. Por el contrario, cuando la familia apoya, el impacto positivo es inmediato. Se reduce la ansiedad, mejora el rendimiento escolar, se fortalecen los vínculos y se genera un entorno seguro para crecer.
También los profesionales de la salud tienen una responsabilidad enorme. No basta con aplicar tratamientos. Es necesario formar parte de redes de apoyo, participar en espacios de actualización permanente, revisar los propios prejuicios y comprender que el acceso a la atención médica no puede estar condicionado por criterios morales ni por creencias personales. La medicina debe ser inclusiva, ética y basada en datos concretos, no en suposiciones ni en opiniones ideológicas. En relación a los efectos emocionales de los tratamientos, los estudios muestran que los menores que acceden a bloqueadores y tratamientos hormonales adecuados presentan niveles significativamente más bajos de ansiedad, depresión, ideación autodestructiva y aislamiento social, en comparación con aquellos que no reciben acompañamiento médico. Esto no es casualidad. Es el resultado de un sistema de atención que escucha, que valida, que actúa. La salud mental mejora cuando el entorno y el cuerpo se alinean con la vivencia interna de la persona. Tampoco debe omitirse la importancia del respeto institucional. Las escuelas, los clubes, los centros de salud, todos los espacios deben adaptarse para garantizar el bienestar de los menores trans. El uso correcto del nombre y pronombre, el respeto por su identidad en documentos, el acceso a baños seguros, la protección frente al acoso, todo eso forma parte del acompañamiento integral. Porque el tratamiento médico es solo una parte del proceso. Lo demás lo construimos entre todos. Finalmente, hay un aspecto ético que pocas veces se discute. ¿Por qué la sociedad tolera que menores vivan con angustia, con miedo, con rechazo, pudiendo prevenir ese sufrimiento? ¿Por qué se cuestiona tanto el acceso a bloqueadores, cuando se recetan miles de medicamentos a menores sin generar el mismo nivel de sospecha? ¿Por qué el cuerpo trans es sometido a escrutinio constante, mientras otros tratamientos médicos se naturalizan sin debate? La respuesta está en la discriminación. En la idea de que ser trans no es legítimo, de que debe probarse, controlarse, imitarse. Y eso es una injusticia. Debemos dejar de pensar que los menores trans deben defender su derecho a existir. Son personas. Viven, sienten, piensan, sufren, sueñan. Y tienen derecho a recibir atención médica como cualquier otro menor. No son una excepción. No son un problema. Son niños y niñas que necesitan cuidado, escucha, información y acompañamiento profesional. Negarles eso es negarles el derecho a crecer con dignidad. La ciencia, la medicina, la psicología y la experiencia clínica respaldan estos tratamientos cuando se aplican con responsabilidad. No hay razón legítima para impedir su acceso. Solo el prejuicio y la ignorancia sostienen esa negativa. Por eso es urgente hablar con claridad, desmontar mentiras, compartir información precisa y construir una cultura del cuidado basada en la verdad. Lo que está en juego no es una ideología. Es la salud de miles de niños y niñas. Es su bienestar presente y su posibilidad de construir un futuro donde su identidad no sea una carga, sino una parte legítima de quienes son. Si realmente nos importan los menores, debemos actuar con responsabilidad, con ética y con humanidad. Porque acompañar su transición, en los términos que ellos necesiten, no es un privilegio. Es una obligación moral.